Bendecido día, amados hermanos. El día de hoy quiero compartir con todos ustedes esta palabra que Dios me dio hoy en la mañana. Y quiero iniciar con una oración. Bendito Padre, gracias por este día, gracias por permitirnos despertar, gracias porque tu mano poderosa no se aparta de nosotros. Gracias porque tú eres fiel, porque tú eres verdadero. Gracias por lo que nos diste ayer, por hoy y por mañana. Gracias, Señor, porque todos los días, si tú estás con nosotros, son días hermosos. Aún, Señor, pasando por situaciones complicadas, tu mano no se aleja de nosotros, tu mano nos levanta y nos sostiene. La presencia de tu Espíritu Santo nos fortalece y nos unge, Señor, a través de tu palabra, a través, Señor, de la oración, cuando buscamos ese contacto contigo. Recibe, Señor, la adoración, recibe, Señor, la honra, la gloria y la alabanza. Alabado y bendecido seas por los siglos de los siglos, Señor. Amén y amén. El día de hoy quiero compartir con ustedes el Salmo 92, que es un cántico para el día de reposo, para ese día del Señor. Y dice la palabra de Dios en el Salmo 92. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. El versículo 2. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En el decadordio y en el salterio, en tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras. En las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová. Muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad. Es para ser destruidos eternamente, mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. Porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Qué hermoso salmo, ¿verdad, amados hermanos? Ahí vemos cómo el Señor nos habla a través de este salmo, que es un salmo precioso. Y bueno, el tema de este salmo dice al inicio que es un cántico, ¿verdad? Quiere decir que es una alabanza. ¿Por qué? Por la bondad, por la presencia de Dios en nuestra vida. Y empieza a decirnos, ¿verdad? Comienza hablándonos este salmo de lo bueno que es alabar a Jehová, lo bueno que es cantar salmos a su nombre. Y nos manifiesta la alegría y el agradecimiento que tiene un corazón de alguien hacia Dios. ¿Y cómo lo hace? Pues lo hace reconociéndolo como dueño y señor de su vida. Porque Dios es merecedor de toda nuestra alabanza. ¿Por qué? Porque Él es Dios, Él es bondadoso, Él es fiel, Él es amoroso. Y tiene muchísimas más cualidades, ¿verdad? Que podríamos estar mencionando, dice la palabra, que Él es omnisciente, omnipresente. Él está sentado sobre el trono de autoridad y de justicia. Él hizo los cielos y la tierra, lo que vemos y lo que no vemos. Y aquí el salmista nos dice, qué bueno es alabar al Señor. Qué bueno es alabar a Jehová y levantar esos cánticos, esa alabanza a su nombre. Y bueno, vemos aquí cómo este salmista es una persona muy observadora y también es un guerrero, ¿verdad?
que muchas veces tuvo que defender a su pueblo de los enemigos. Entonces, aquí vemos cómo le pide a Dios que, que Él le va a renovar esas fuerzas como al búfalo, ¿verdad? Y utiliza ese búfalo para ilustrar en esa forma metafórica algo que es real espiritualmente, y pues es un gran ejemplo, ¿verdad? Hace unos días nos compartieron acerca del búfalo, nos dijeron cómo era su joroba, cómo él renovaba cuando se arrodillaba, ¿verdad? Para poder tener más fuerza. Y bueno, ese búfalo del que se nos está hablando se caracteriza, como nos dijo la hermana Aide, que es un animal que tiene mucha fuerza y es muy grande, ¿verdad? Es un animal capaz pues de recorrer y de correr a pesar de su peso, a pesar de la fuerte que es. Él puede tener una velocidad superior a los 60 kilómetros por hora cuando corre. Y aquí en el Salmo 92, pues David está declarando que aun cuando los enemigos se levanten, pues Dios va a aumentar sus fuerzas. Es lo mismo que va a suceder con nosotros. Aun cuando se levanten los enemigos, aun cuando se levante el enemigo en contra nuestra, Dios aumentará nuestras fuerzas como las del búfalo, ¿verdad? Y esa fuerza es lo que nosotros necesitamos para seguir luchando en medio de las circunstancias difíciles, en medio de la escasez, en medio de la enfermedad, en medio del temor, en medio de la escasez, en medio de cualquier situación. Y esta fuerza de la que requerimos normalmente, pues la enfocamos a una fuerza física, a una fuerza emocional, pero también estamos hablando de una fuerza y una fortaleza espiritual en nuestras vidas. Quiere decir que la fuerza de las cuales está hablando el salmista no solamente son físicas y emocionales, sino también espirituales. Y con fuerza, pues somos capaces, ¿verdad?, de lograr las cosas más sorprendentes en medio de cualquier tribulación. Es por esto que aquí el salmista dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Y dice, seré ungido con aceite fresco. Eso lo vamos a encontrar en el versículo 10. Entonces prácticamente vemos cómo David está hablando de una renovación o de una restauración espiritual. ¿Cuántos de nosotros no necesitamos esa renovación, esa restauración espiritual? Todos los días, amados. ¿Por qué? Porque todos los días somos expuestos a situaciones complicadas. Entonces, eso es justamente lo que hace Dios en nuestras vidas cuando vamos y clamamos a Él, cuando vamos y le pedimos auxilio. ¿Para qué? Pues para poder soportar esas pruebas por las cuales estamos atravesando. Dice la palabra de Dios en Jeremías 33, dice, clama a mí y yo te responderé. Dice, no solamente te voy a responder, ¿verdad?, sino que te voy a enseñar, te voy a mostrar cosas que tú ni siquiera te imaginas, que no has conocido. ¿Por qué? Porque bueno es alabar a Jehová. Entonces, Dios en su inmenso amor pone un bálsamo sobre nuestras vidas. Él nos conforta a través de su Santo Espíritu. Recibimos ese abrazo, esa guía. La palabra de Dios dice, ¿verdad?, que el Espíritu Santo es el ayudador, es el consolador. A través del Espíritu Santo nuestras fuerzas son renovadas como las del búfalo. A través del Espíritu Santo sentimos esa renovación espiritual porque Él viene como ese bálsamo, como ese aceite, como ese confort. ¿Cuándo? Cuando estamos pasando por situaciones difíciles. Cuando nosotros nos sentimos renovados, pues vamos a sentir nuevas fuerzas para luchar. La palabra nos habla, ¿verdad?, de que en el camino tendremos situaciones. Dice la palabra de Dios y lo dice Jesús. Dice, en el mundo hay aflicciones. Él nos lo está diciendo. No es que nos lo advierta, pero quiere que nos concienticemos, ¿verdad?, de que seguir a Cristo no es de color de rosa. Que el estar en la palabra y en el servicio no quiere decir que ya todo por arte de magia se va a componer. No, dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero da una palabra muy hermosa a nuestro Señor Jesucristo que dice, pero estén tranquilos porque yo he vencido al mundo. Y si Dios es con nosotros, ¿quién puede ir en contra de nosotros?
Es por eso que el salmista en este salmo dice, pero tú aumentarás en el versículo 10, mis fuerzas como las del búfalo. Y dice algo especial, seré ungido con aceite fresco. El Señor va a traer una renovación en medio de la situación. Hay veces en que nos sentimos cansados, derrotados. Hay ocasiones en que queremos tirar la toalla. Pero viene ese bálsamo de Dios a través del Espíritu Santo para renovar nuestras fuerzas y poder continuar en medio de la batalla y en medio de la lucha. Y cuando nosotros sentimos el respaldo de Dios sobre nuestras vidas y que estamos ungidos con ese aceite fresco, pues viene a nuestra vida un refrigerio muy especial, una renovación espiritual que viene desde lo más profundo. Es como cuando estamos muy cansados, es como cuando estamos por situaciones muy difíciles o que estamos trabajando mucho físicamente y nos acostamos y descansamos. Al día siguiente nos sentimos con nuevos bríos, con nueva fuerza. Esto es de lo que nos está hablando la palabra. Dice nuevamente, se los voy a repetir, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Y es que cuando uno está en la presencia de Dios, amado, pues nada puede ser igual, ¿verdad? Todo cambia porque Dios es capaz de convertir lo más difícil, lo más feo, lo más temible, lo más complicado en algo hermoso, en algo que podemos vencer en el nombre de Jesús. Lo que Dios imparte, lo que Jesús imparte sobre nosotros es vida, no es muerte. Lo que Jesús imparte sobre nuestra vida es luz, no es obscuridad. Es claridad, no es tropiezo. Es paz, no es tribulación. No es angustia, no es temor. Es gozo, no tristeza. La palabra de Dios nos alienta. La palabra de Dios nos cambia, nos renueva. La palabra de Dios nos guía, nos fortalece en la situación más complicada. Y para que nosotros podamos continuar en esta batalla diaria, pues es necesario que recibamos las fuerzas y la unción que solamente proviene de Dios. La unción y la provisión y la fuerza y la fortaleza proviene de Dios. Todas las cosas provienen de Dios. El Señor utiliza y tiene herramientas. Por eso nos dejó su palabra. Dice la palabra de Dios, yo no te voy a dejar solo, yo no te voy a abandonar. Yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Porque a veces queremos actuar en nuestras propias fuerzas. Y cuando intentamos actuar en nuestras propias fuerzas, no lo vamos a lograr. Y tampoco se trata, ¿verdad? De que, ay, es que yo tengo muchos contactos, es que yo soy muy inteligente, es que yo tengo muchos estudios, es que yo tengo mucho dinero. No, la realidad es que no depende de eso. Se trata de estar conectados con Dios, se trata de estar alineados a la voluntad de Dios. Y nosotros podemos ir delante de su presencia y expresarle abiertamente y decirle lo que estamos sintiendo en nuestro corazón. Para eso Dios nos dejó esa gran herramienta que es la oración. La oración es una conversación con Dios, una plática de un hijo a un padre, de amigos. Entonces, nosotros cuando vamos delante de la presencia de Dios y abrimos nuestro corazón, pues podemos ser sinceros, podemos decirle todas las cosas. Con él no vamos a tener un problema de que, híjole, no me contesta, híjole, está ocupado. No, Dios está disponible para la vida de cada uno de sus hijos las 24 horas del día. Quiere decir que podemos ir confiadamente delante de él. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro Padre y Él nos conoce mejor que nadie. Hay gente que podemos decir, no, yo te conozco muy bien, pero nunca vamos a conocer a las personas como Dios conoce a cada uno de sus hijos. Él nos conoce mejor que nadie. Él sabe que si vamos delante, por eso su palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Es cuando nosotros tenemos que ir confiadamente delante de la presencia de Dios. Abrir nuestro corazón y decirle, Señor, renueva mis fuerzas. Aumenta mis fuerzas como las del búfalo. Necesito sentir la presencia, la unción de tu Espíritu Santo. Por eso es tan importante el tener ese tiempo con Dios todos los días.
el tener ese tiempo personal con Dios todos los días, el buscar ese tiempo especial para poder estar delante de la presencia de Él. No sé, algunos prefieren la madrugada, otros arreglan sus horarios y dicen de tal hora a tal hora voy a tener mi devocional, voy a leer la palabra, voy a orar, porque nosotros sabemos que en este caminar pues vamos a ser expuestos, ¿verdad? Seguimos siendo expuestos a los desánimos, a las tribulaciones, pero dice la palabra de Dios, tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo y seré ungido con aceite fresco, con la presencia del Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, vamos a ver cómo en la presencia de Dios vamos a recibir lo que necesitamos. Vamos a recibir esa palabra, ese abrazo y, ¿por qué no?, hasta esa exhortación, ese consuelo. ¿Para qué? Para poder continuar adelante, para poder continuar en medio de esa lucha, en medio de esa circunstancia, en medio de esa batalla. Entonces, amados, no hay que temer, no hay que desmayar, porque Dios está con nosotros. La palabra de Dios dice que si Dios está con nosotros, ¿quién puede ir en contra nuestra? Yo deseo, amados, que esta palabra sea de gran bendición para todos nosotros. Y le doy gracias a Dios por sus vidas. Gracias a Dios porque somos una familia en Cristo. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por esta palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que tu presencia nos continúe acompañando, no solamente en el inicio de semana, sino que desde que despertamos hasta aún cuando estamos dormidos, Señor. Que seas tú en medio de nosotros y que todo lo que hagamos, Señor, glorifique y santifique y dé testimonio de que tú eres el que vive y reina en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén.